Hola, mi nombre es Walter Miranda y quiero en esta oportunidad presentar este video, el cual espero sea de ayuda y pueda aportar algo positivo a todas las personas que lo ven. Es un tema, yo creo, un poco controversial, como su título lo dice en YouTube. ¿Es el cristianismo un negocio? Y bueno, yo creo que por la pregunta en sí, creo que tiene más de una respuesta, dependiendo el punto de donde sea interpretado o el diferente análisis, diferentes criterios, diferentes tradiciones, culturas, y todo esto creo que forman un rol o tienen un rol muy importante en lo que es la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más breve posible en este video para que no suene aburrido ni monótono, y si pues, puedo ponerle un poco de sentido al humor, pues claro, ¿verdad? Pero bueno, trataré también de que esto sea tomado con la mayor seriedad, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Walter Miranda, soy una persona como usted, como cualquier persona, sujeto a lo mismo en este mundo, ¿verdad? En esta ocasión creo que escogí un tema difícil, porque desde ya puedo sentir que podría tal vez prestarse para la discusión o quizás hasta para controversia. Sin embargo, no es mi objetivo esto. Bueno, quiero presentar este tema también desde un punto de vista no religioso, simplemente un tema a compartir que yo creo a muchos nos concierne, y espero que analice esto con criterio y tenga su propia opinión en base a la sensatez y a la sabiduría, ¿verdad? Así que, primer punto que quisiera aclarar: cuando digo cristianismo, me estoy refiriendo en sí al cristianismo que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Todos tenemos un concepto de lo que es el cristianismo. Unos lo consideran una religión, que de hecho lo es. Otros lo consideran como un tipo de vida. Otros inclusive como una manera de vivir. Pero en este caso yo lo voy a considerar como un negocio. La pregunta en sí del tema es el cristianismo un negocio? Y yo se lo digo categóricamente y tajantemente que sí, es un negocio, un buen negocio, muy lucrativo, y a veces pueda existir el sentir que lo que estoy diciendo es, inclusive podrán decir que hasta es una herejía, pero realmente no. Se lo voy a explicar por qué. Okay. No quiero entrar en explicar en sí todo lo que es cristianismo, de dónde viene la palabra cristianismo, qué significa la palabra Cristo y todo eso, porque ocuparía mucho tiempo dentro de este video. Sin embargo, contestando a la pregunta que yo mismo hice, que si el cristianismo es un negocio, y mi respuesta fue sí, categóricamente. Ahora le explico por qué el cristianismo es un negocio. Y voy a enfocarme únicamente en el cristianismo.
y la cobertura que hay del cristianismo, la gran sombría, el gran paraguas que hay del cristianismo, y debajo se cobija todo lo que se refiere al cristianismo, independientemente de qué tipo de cristianismo. No quiero mencionar las otras religiones porque realmente es lo mismo. Todo lo que es religión conlleva un negocio. Me voy a enfocar en el cristianismo. Y cuando me enfoco en el cristianismo, no me enfoco a un área en particular del cristianismo. Me enfoco a las estadísticas de más o menos 3 billones de cristianos en el mundo, y bajo estos 3 billones hay un gran sinnúmero vamos a ponerle ramificaciones que ahí van para todos lados. Podríamos mencionar el más grande, como es el cristianismo católico, seguido por el cristianismo protestante, que a su vez se subdivide en ramas más pequeñas y pequeñas hasta llegar a lo último. Me refiero también al cristianismo en el cual está incluido, se podría decir, las diferentes ramificaciones de la misma Iglesia Católica, como lo es el catolicismo ortodoxo y el catolicismo anglicano, ¿verdad? Tal vez conocido por acá, por estas áreas, como el cristianismo episcopal, ¿verdad? Que, como le digo, cada área de esta tiene su propio estudio, y nos llevaría mucho tiempo cubrir todo eso dentro de lo que estoy tratando de enfocarme, para hacerle entender de que no estoy dirigido directamente a un área del cristianismo, sino a todo el cristianismo. Aquí entran todos. Como le he dicho, le he mencionado unos pocos, hay muchísimos más, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en eso. Bueno, ¿por qué razón me atrevo a decir categóricamente que el cristianismo es un negocio? Por lo siguiente. Usted sabe que en todo negocio se mueve dinero, desde poco dinero a exorbitantes cantidades de dinero. Un negocio puede ser de un presupuesto muy pequeño, como una venta de tortillas, una venta de cualquier producto en esencia, como puede ser una transnacional multimillonaria, pero todos tienen la misma base. Si me da permiso, voy a agarrar un poquito de agua, porque todos los negocios funcionan de la misma manera. 2 elementos importantes: un proveedor y un consumidor. Todo negocio funciona así: un proveedor, un consumidor. Ahora, quiero aclararle una cosa también, para que no se me vaya a ir para otro lado. Cuando me refiero a cristianismo, no me refiero a evangelio, porque muchos confunden esta palabra, cristianismo, con evangelio, evangelista, evangélicos, lo que llaman. Me refiero a 2 palabras en sustancia: cristianismo y evangelio. Evangelio es completamente aparte, diferente de lo que es cristianismo. Si usted me dice, ¿es el evangelio un negocio?, yo categóricamente digo que no. El evangelio no puede ser jamás, nunca puede ser un negocio. Para empezar, desde su raíz etimológica de la palabra, que realmente lo que quiere decir evangelio es buenas noticias, buenas nuevas, eso es todo. Entonces eso no puede ser un negocio. Lo que sí es un negocio es el cristianismo. Porque el cristianismo se ha manejado desde cierto tiempo bajo parámetros, bajo reglas, bajo doctrina, bajo estatutos, bajo un montón de cosas que lo han convertido casi desde su principio en un negocio. Ok, como le dije anteriormente, como en cualquier negocio se mueve dinero. En el cristianismo igual se mueve dinero. Mucho dinero.
puedo hablar sin ir específicamente o personalmente hacia un grupo. Le puedo decir del Vaticano. El Vaticano es una de las organizaciones más ricas del mundo. ¿Okay? No es solo el Vaticano, hay muchas otras organizaciones más que son demasiado ricas, muchas ricas. Las riquezas, sabe, obviamente no tienen absolutamente nada que ver para lo que Cristo vino a esta tierra. Eso ya fue una degeneración completa del plan original. Bueno, le hablaba del Vaticano. Le podría hablar de otro tipo de cristianismo en el que está subdividido en miles de cosas, pero quiero hablarle de líderes y no en uno en particular, pero dentro de lo que es el cristianismo, protestantismo, más que todo en el cristianismo. Es que lo que pasa es que ahora en día nosotros como que nos hemos ubicado en dos grupos, católicos y cristianos. Eso es como la gente se ha hecho a marcar, que eso es nada más un nombre. Bueno, ya le hablé lo que es el Vaticano, que es que se puede decir la organización que está por arriba de este negocio del cristianismo, el negocio más grande donde se mueven billones de dólares, por ponerle un nombre de una moneda. Están los que se llaman cristianos, que pueden ser de cualquier denominación, protestante. Estaba viendo en un video los 10 pastores más ricos del mundo. Y fíjese lo curioso de todo esto. ¿Qué tiene esto que ver con Jesús el Cristo? Que creo que 4 o 5, no sé si 4 o 5, tal vez 6 de los pastores más ricos son de Nigeria, un país africano, contradictoriamente el continente más pobre del mundo. Entonces se da cuenta usted lo controversial de todo esto. Por eso le digo que el cristianismo realmente no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que en un continente muy pobre, en un país pobre como lo es Nigeria, existan los 5 o 6 pastores más ricos del mundo? Y le estoy hablando de manejo de millones de dólares. Otros en Estados Unidos, dueños de, fortunas. Latinoamérica no se queda atrás. Hombres demasiado ricos. Más adelante le voy a hablar de alguien en particular. Entonces, ahora, dígame usted, ¿de dónde vino todo ese dinero? Y he visto la trayectoria de algunos, ni siquiera que digamos que tienen un título, una maestría. Muchos de estos ni siquiera eso tienen. Y entonces, ¿de dónde viene todo ese dinero? Pues, ¿del consumidor? Ok. ¿Quién es el consumidor? El inocente, el que le conviene, el que se engaña a sí mismo, el que está ciego en sí mismo. Ese es el consumidor. Entonces, estos grandes negocios del cristianismo se manejan en base a una manera de saber controlar la fe, saber controlar la ignorancia, saber controlar la cultura del consumidor, al grado de venderle ilusiones, espejismos, de venderle algo que ni siquiera existe. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el punto de estas personas riquísimas dentro de los cristianos. No le voy a hablar de los católicos así, porque se manejan de diferente manera. Son un poco más enfocados a una misma cabeza de negocio.
Pero entre el cristianismo que nosotros conocemos como evangélicos, pentecosteses, bautistas, metodistas, lo que usted quiera, se manejan individualmente. Entonces son negocios que se operan individualmente, pero todos caen dentro de una gran sombría que cubre todo ese gran negocio del cristianismo. ¿Cómo llega el dinero a estas organizaciones? ¿De dónde tienen esas grandes fortunas? Bueno, las han obtenido de un producto que han vendido malo, muy malo, porque se ha jugado y se sigue jugando con la fe de los inocentes. Se ha manipulado la conciencia de las personas, se le han hecho creer y echado cargos de conciencia que no están ahí. Sin embargo, se han impuesto, y esa es la manera como el dinero llega, a través de diezmos. Es el negocio más grande que hay, y ni siquiera cuando lo analizamos desde un punto bíblico, ni siquiera bíblico, sino que es un punto de conveniencia, un punto manejable. Y por aquí yo sé que me voy a meter en problemas con muchas personas, pero pues en realidad pues a mí no me importa, porque hablando un poquito nada más de los diezmos. Para empezar, los diezmos era cuestión de la ley al pueblo judío. No toda la Biblia es para la iglesia de hoy, aunque entiendo y lo acepto y lo reconozco con todo mi corazón que la Biblia es la palabra de Dios, por diferentes razones, por estadísticas, por datos científicos, por fe, por exactitud, por muchas otras cosas más. Se considera la Biblia la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, no toda es para la iglesia ni toda es para el pueblo judío. Los diezmos es parte de la ley. Sin embargo, todas las organizaciones de nuestro día podrán estar de desacuerdo en todo. Cada quien puede tener su propia creencia, su propia doctrina, su propia manera de manejar su religión, pero están todos unánimes, juntos, en lo que es el diezmo. ¿Por qué? Porque es la fuente más grande de ingresos. Ese sería un tema aparte para hablar, y algún día posiblemente lo haga, dependiendo si no me censura. No. Bueno, el diezmo es más de 10% de ingresos. Se maneja, se manipula, se distorsiona, se pone de un color, se pone de otro. El punto es que por ahí es donde hay una gran entrada. Diezmos, ofrendas, se atenta contra la integridad de las personas. Se maneja la conciencia de la persona, se manipula la conciencia de la persona, se manipula la mente de la persona por las ofrendas. Las ofrendas, para empezar, dice la Biblia que son voluntarias y no especifica cantidad. Diezmos, ofrendas, pactos. Eso los pactos últimamente se ha vuelto pan caliente. Todo dice pacte por tanto, haga este tipo de pacto por esto y esto y esto y esto. Ya de ahí para adelante sigue otro tipo de sartas, como que la ofrenda misionera. ¿Cuál ofrenda misionera? ¿Misionera a dónde? ¿A África? O sea, a África llegan todos los programas de cualquier parte del mundo a través de la televisión. ¿Qué tengo yo que hacer a África? A decirles que Cristo salva y Cristo sana. Ellos ya lo saben, a lo mejor, tal vez hasta mejor que yo. Todo eso es una manera de atraer dinero. De ahí para adelante sigue otro tipo de fondos y maneras de llegar dinero. Entonces, ahí podemos ver el negocio, cómo entra el dinero. No estoy hablando de estas cosas como algo de que, digamos, entonces nosotros no aportamos para la propagación del Evangelio. Por supuesto que sí, somos nosotros. Jesucristo dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, usted será salvo. Obviamente nosotros no lo hacemos. Podemos ser medio que otros lo sean.
siempre y cuando, como les vuelvo a repetir, que sea algo honesto y que realmente se lleve esto a donde realmente existe la necesidad, no a las grandes ciudades. Bueno, es como llega el dinero a estas arcas. Podemos mencionar las iglesias, las otras. Como le digo, como se manejan de otra forma en el catolicismo, el dinero se maneja a través de otras cosas, por lo menos en lo que sí se refiere a dinero, obviamente ofrendas, ¿verdad? Porque pues, hay que estar más bien limosnas, ¿verdad? Esa es la palabra, se dan las limosnas, que realmente ni siquiera sé qué quiere decir la palabra limosna. Se paga por va a ser un matrimonio, va a ser unos 15 años, una misa de cuerpo presente, cuerpo ausente o cuerpo de lo que sea, todo se cobra. Es la forma que se maneja, ese es el negocio. Okay, está bien, no estoy criticando el hecho de que se hace, sino que todos tienen un medio de hacer el negocio, de llegar al dinero ahí, ¿verdad? Ahora, yo creo que el cristianismo como negocio creo que debería de ser necesario en la tierra siempre y cuando el negocio sea transparente, sea claro, que el producto que se ofrece sea un producto limpio, un producto no contaminado, no un producto que ni siquiera existe, que no hay vender algo que no existe. Bueno, esa es la primera forma en que este dinero entra. De ahí para adelante, en el cristianismo se generan empleos. Hay organizaciones que generan empleos, generan impuestos, aunque la organización es una organización no lucrativa o non-profit business. Sin embargo, los que trabajan para estas organizaciones pagan sus impuestos a muchos países. Genera otro tipo de entradas como lo que es educación secular bajo la cobertura cristiana. Se genera dinero por venta de productos cristianos, llámese música, llámese literatura, llámese consejería, llámese servicios que se prestan a la feligresía. Dinero también parte del negocio. Hay negocio en base a lo que se conoce como bienes y raíces. Se manejan propiedades, se compran templos, se venden templos, se rentan templos, se adquieren templos por el mero hecho de gastar y todo esto. Bueno, entonces, ya con estos puntos que le he dicho a usted, entonces creo que ya le dije todo lo que hay que decir acerca del cristianismo, que ese es un negocio, y un negocio muy lucrativo, muy rentable, tal vez considerado más o menos como lo que es el petróleo, como lo que es la alta tecnología, como lo es las grandes producciones de países súper industrializados. Es un negocio muy grande, muy lucrativo, y muchos viven de él. Y hasta ahí no hay problema, hasta ahí todo está bien. El problema es cuando le queremos dar otra cara a eso. Que ese negocio es el negocio de Dios. Dios no es negociante. Para empezar, Dios ni necesita dinero. ¿Para qué necesita Dios dinero? Somos nosotros los que necesitamos del dinero y nos manejamos por el dinero, ¿verdad? Entonces, que no se quiera hacer creer que el cristianismo en sí es la solución del mundo. No. El cristianismo, ¿por qué? Por el contrario, ha causado tantos y tantos problemas a la sociedad, a la humanidad. Entonces, partiendo del punto de que el evangelio no es lo mismo que el cristianismo, el evangelio es necesario en el mundo, el cristianismo podría ser cualquier otro negocio, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero bajo el punto que el cristianismo tiene que ser cristianismo en lo que en sí es un negocio. Déjame decirle una pequeña anécdota. Hace unos 6 o 8 meses por ahí, fui a la ciudad de Guatemala
Y tuve la oportunidad de pasar de noche casualmente por la iglesia. Yo sé que usted conoce a este personaje, no sé exactamente cómo es su nombre, pero la mayoría de todos lo conocemos como Cash Luna, un pastor, un predicador guatemalteco. Vi la iglesia, wow, una obra arquitectónica linda, lindísima. Yo soy del área de Los Ángeles, California, aquí en Estados Unidos. Aquí está el foro de Íngligo. Muchos conocen el foro de Íngligo. El foro de Íngligo se queda corto ante la iglesia de Cash Luna. Ahora, no crean que critico a Cash Luna, para nada, por el contrario lo felicito. No porque yo crea que él es un gran hijo de Dios, no, él para mí es como cualquier persona, que él mismo tiene que dar cuenta a Dios de sus propios hechos. Ahora sí, lo que sí le puedo decir es que si Cash Luna no fuera pastor, no fuera evangélico, como se hace, ¿no?, igual sería un hombre muy exitoso en cualquier empresa, porque Cash Luna tiene lo que tal vez tiene el dueño de Tigo, que es uno de los hombres más ricos de Centroamérica, que ya entra a la élite de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Cash Luna creo que es una persona muy rica, muy acaudalada, porque tiene la inteligencia para conducir un negocio. Simplemente que él se enfocó en un campo fértil como es la inocencia del cristianismo y sus feligreses para establecer un buen negocio muy lucrativo. Él tiene todo lo que cualquier ser humano pudiera desear. Tiene fama, tiene posesiones materiales, avión, mansiones, dinero, fama, poder político y todo este tipo de cosas. Yo creo que él lo tendría. Realmente, yo creo que él tiene lo que se merece. Ahora que él lo relaciona, que esto es porque Dios está con él y todo eso. Ahí está. Lo único que le quiero decir que no le vengo a aconsejar. O si usted lo quiere hacer y así lo estima conveniente y quiere poner un negocio de cristianismo, hágalo. Pero dé un buen servicio. De buen servicio a sus feligreses. Porque usted no va a salvar a nadie. Como cabeza de ese negocio no va a salvar a nadie. Del contrario, usted más bien puede ser responsable de que gente se pierda. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo eso? Que cristianismo es un negocio y desafortunadamente a veces muy sucio por gente que es muy sucia. No estoy juzgando a todos ni echando a todos a la misma gente, porque hay, yo le puedo decir, pastores muy justos, muy entregados a Dios. Yo conozco pastores que no están en la iglesia por un negocio, sino unos están por una condición, otros que ni siquiera saben por qué están, pero ahí están. Pero por una cosa no están por dinero. Porque le puedo decir que hasta de su bolsa tienen que poner para mantener sus pequeñas iglesias. Porque son muy simples para ir rentable para otros sitios. Así que este juicio, lo que yo le digo, realmente es cómo veo las cosas. Este juicio, infórmese. Lo único que le digo es que aprenda a diferenciar lo que es un cristiano correcto y lo que es un hijo de Dios por convicción, por creencia y por fe. Así que gracias por su atención. Espero no haya dicho algo que le molesta, y si lo digo, pues mi más sincera disculpa.